El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era una fría mañana de invierno cuando un grupo de personas se encontró en la bulliciosa estación de tren. Sus alientos se mezclaban con el vapor que emanaba de la locomotora, creando un escenario casi mágico. Entre risas y bufandas ajustadas, estos viajeros desconocidos se cruzaron en la plataforma, cada uno llevando consigo la promesa de unas vacaciones invernales. El grupo estaba compuesto por un variado conjunto de personalidades, desde el anciano sabio que observaba el mundo con ojos serenos hasta el niño curioso que no podía contener su asombro ante la maquinaria del tren. Había parejas jóvenes de enamorados, artistas con cuadernos de bocetos en mano y empresarios cansados que anhelaban un descanso. Mientras abordaban el tren, cada uno eligió su compartimiento. Sin embargo, pronto descubrieron que algo peculiar ocurría en aquel vagón. En lugar de los habituales asientos duros y paisajes monótonos, se encontraron con lujosos sillones y ventanas que revelaban paisajes que desafiaban toda lógica. «Esto no es lo que esperaba», exclamó una joven pareja al descubrir un campo de flores resplandecientes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El grupo se miró perplejo, pero una risa cálida resonó desde el pasillo. Era el conductor, un hombre vestido con un uniforme antiguo que parecía haber salido de un cuento de hadas. «Bienvenidos al tren de las estaciones eternas», dijo con una sonrisa enigmática. «Aquí, cada estación es única y mágica. ¿Listos para vivir unas vacaciones que recordarán por siempre?» El grupo intercambió miradas llenas de asombro y expectación. El tren empezó a moverse lentamente, llevándolos a un viaje que cambiaría sus vidas de formas que ni siquiera podían imaginar. A medida que el tren avanzaba por paisajes encantados, el grupo se reunió en el compartimiento central, intrigado por la promesa de estaciones inesperadas. Se sentaron en los cómodos sillones, rodeados de paredes que parecían susurrar historias antiguas. En el rincón más oscuro del compartimiento, descubrieron un antiguo baúl de madera con incrustaciones doradas. Al acercarse, vieron que estaba lleno de cartas, objetos curiosos y pequeños tesoros. «Parece que este baúl contiene los secretos del tren», murmuró el anciano sabio mientras acariciaba su barba canosa. El niño curioso, ojos brillantes de emoción, abrió una carta sellada con cera. Era una invitación a participar en un juego de enigmas que se llevaría a cabo en cada estación del tren. A medida que avanzaran, deberían resolver acertijos y desafíos para desbloquear nuevas maravillas. La pareja joven intercambió sonrisas, emocionada por la perspectiva de un viaje lleno de misterios. Los artistas examinaron los objetos curiosos y se inspiraron para crear bocetos de las maravillas que veían por la ventana. El tren se deslizaba por bosques encantados y valles luminosos, y cada estación presentaba un mundo distinto. En una, el cielo estaba pintado de luces danzantes que iluminaban la noche, y en otra, una ciudad flotante se reflejaba en un lago de estrellas. Los desafíos comenzaron. En una estación, debieron descifrar jeroglíficos que guiaban hacia un jardín secreto lleno de criaturas resplandecientes. En otra, el anciano sabio compartió historias de su juventud, revelando lecciones que solo la experiencia podía enseñar. Con cada desafío superado, el vínculo entre los viajeros se fortalecía. Descubrieron que el tren no solo era un medio de transporte,
sino un portal hacia la imaginación y la conexión entre almas afines. La noche cayó, pero las luces del tren brillaban con un resplandor acogedor. El grupo, ahora unido por la magia de las estaciones eternas, se retiró a sus compartimientos con el susurro de nuevas aventuras resonando en sus corazones. Y así, mientras el tren seguía su camino por tierras desconocidas, el sueño y la maravilla envolvieron a los viajeros, preparándolos para los secretos que aún aguardaban en las estaciones por venir. La tercera estación del mágico tren los llevó a un lugar único y encantador, el Jardín de los Recuerdos. Al descender del tren, fueron recibidos por un aroma embriagador de flores y un suave murmullo de risas y conversaciones felices. El jardín se extendía en todas direcciones, con senderos de piedra que llevaban a esquinas secretas y bancos bajo árboles antiguos. Cada rincón estaba adornado con flores de colores vibrantes y arbustos que parecían guardar historias en sus hojas. Bienvenidos al Jardín de los Recuerdos, donde cada flor guarda una memoria especial, anunció el conductor con una reverencia teatral. El anciano sabio, con su mirada sabia, sugirió que cada viajero eligiera una flor que les llamara la atención. Al hacerlo, se vieron envueltos en un destello de luz y, de repente, revivieron un recuerdo entrañable. La joven pareja se encontró bailando bajo la luz de la luna en una playa lejana, mientras que el niño curioso recordó el día en que descubrió su amor por los libros al perderse entre las páginas de una historia fascinante. Los artistas recrearon sus obras más queridas en lienzos efímeros, y el anciano sabio sonrió al recordar a sus seres queridos que ya no estaban, pero cuyos recuerdos seguían iluminando su vida. Con cada paso por el jardín, los viajeros compartieron sus memorias y se sorprendieron al descubrir las conexiones que surgían entre ellas. Un hilo invisible unía sus historias, tejiendo una red de experiencias que iban más allá de las diferencias aparentes. En el centro del jardín, encontraron una fuente resplandeciente que parecía contener destellos de sueños. El niño curioso lanzó una moneda mientras formulaba un deseo, y el grupo se unió en una risa cálida. Aquí, en el Jardín de los Recuerdos, aprendemos que el pasado no solo vive en nuestras mentes, sino también en el tejido de nuestras conexiones, declaró el anciano sabio. Al regresar al tren, las flores elegidas se transformaron en pequeños broches que cada viajero llevó consigo como un recordatorio tangible de la magia del Jardín de los Recuerdos. Mientras el tren se alejaba de esta estación, los corazones de los viajeros latían al ritmo de las historias compartidas y de los recuerdos que ahora formaban parte de su experiencia conjunta. La siguiente estación se perfilaba en el horizonte, aguardando con nuevos desafíos y maravillas. El tren avanzó por tierras inexploradas hasta llegar a la cuarta estación, un lugar rodeado por una neblina etérea. Al descender, los viajeros se encontraron en una estación aparentemente vacía, con un silencio que resonaba en sus oídos. De repente, figuras borrosas emergieron de la neblina. Eran los personajes olvidados, criaturas de cuentos y leyendas que habían sido dejadas de lado y olvidadas con el tiempo. Había hadas que ya no concedían deseos, dragones con alas cansadas y criaturas míticas cuyas historias habían caído en el olvido. Bienvenidos a la estación de los personajes olvidados, anunció el conductor, señalando hacia las figuras etéreas. Aquí, tienen la oportunidad de dar vida a estos personajes olvidados y revivir sus historias. Cada viajero se acercó a una figura, eligiendo a un personaje olvidado con el cual conectarse. La joven pareja se encontró con una hada melancólica que anhelaba el sonido de la risa. El niño curioso se hizo amigo de un dragón anciano que contó historias de antiguas hazañas. Los artistas encontraron inspiración en criaturas mitológicas que bailaban entre las sombras. Mientras interactuaban con estos personajes olvidados, los viajeros descubrieron que sus propias experiencias les otorgaban la capacidad de dar nueva vida a estas criaturas. Los dragones volvieron a rugir con fuerza,
Las hadas recuperaron su brillo y las criaturas mitológicas danzaron con gracia renovada. El anciano sabio encontró a un viejo amigo en la figura de un sabio centenario, y juntos compartieron historias de sabiduría que habían trascendido el tiempo. A medida que los vínculos se fortalecían, los personajes olvidados recuperaron su lugar en el tejido de la imaginación. La neblina comenzó a disiparse, revelando un paisaje lleno de colores vibrantes y risas resonando en el aire. El grupo, ahora acompañado por sus nuevos amigos míticos, regresó al tren con el corazón lleno de gratitud por haber dado vida a los personajes olvidados. Mientras el tren se alejaba de la estación de los personajes olvidados, los personajes recién recordados se alzaron en el horizonte, despidiéndose con gestos de agradecimiento. La próxima estación se perfilaba en el horizonte, prometiendo más encuentros extraordinarios y desafíos por venir. El tren avanzó a través de la nieve resplandeciente hasta llegar a una estación cubierta por un manto de misterio. Al descender, los viajeros se encontraron frente a un imponente laberinto de senderos entrelazados y puertas secretas. Era la estación de las decisiones. Aquí, en el laberinto de las decisiones, cada elección que hagan afectará el curso de su viaje, explicó el conductor, cuya mirada sugería que este lugar contenía desafíos más profundos. Tomen decisiones sabias, porque el tren responderá a sus elecciones. Los viajeros se aventuraron en el laberinto, enfrentándose a encrucijadas y bifurcaciones que desafiaban su intuición. En cada cruce, una puerta se abría, revelando mundos distintos y desafíos únicos. La joven pareja se encontró ante la elección de dos caminos. Uno llevaba a un jardín de rosas en plena floración, mientras que el otro conducía a una montaña cubierta de niebla. Optaron por el sendero de las rosas, donde descubrieron que cada pétalo contenía mensajes de amor y amistad. El niño curioso se enfrentó a la elección de explorar un bosque encantado o una biblioteca antigua. Siguiendo su amor por los libros, se adentró en la biblioteca, donde los libros susurraban historias olvidadas. Los artistas se encontraron ante una bifurcación entre una paleta de colores vibrantes y un lienzo en blanco. Optaron por el lienzo en blanco, donde descubrieron que cada trazo daba vida a mundos aún no explorados. El anciano sabio, con su experiencia, eligió un camino que lo llevó a una sala de reflexión donde enfrentó visiones del pasado y del futuro. Cada elección resonaba con lecciones aprendidas y decisiones futuras. A medida que avanzaban, las decisiones tomadas se entrelazaban, tejiendo una narrativa única para el grupo. El tren respondía a sus elecciones, adaptándose a las experiencias vividas en el laberinto. La noche cayó sobre el laberinto de las decisiones, pero el grupo emergió con corazones más fuertes y mentes más agudas. Al regresar al tren, compartieron las lecciones aprendidas y las consecuencias de sus elecciones. El tren se deslizó suavemente hacia la sexta estación, revelando un espectáculo de luces y colores que iluminaban la noche invernal. La estación del festín de las estaciones estaba decorada con destellos de magia, y los aromas tentadores de manjares exquisitos llenaban el aire. Bienvenidos al festín de las estaciones, donde los sabores del mundo se entrelazan para crear una experiencia única, anunció el conductor, cuyo entusiasmo reflejaba la maravilla que aguardaba a los viajeros. El grupo fue conducido a un majestuoso salón, donde una larga mesa estaba repleta de manjares provenientes de tierras lejanas. Había frutas exóticas, pasteles delicados, platos salados y bebidas que destilaban la esencia misma de las estaciones. Cada viajero se sumergió en un festín de sabores que evocaba recuerdos olvidados y despertaba sensaciones desconocidas. La joven pareja probó un néctar que transportó sus sentidos a un jardín perfumado donde se conocieron por primera vez. El niño curioso saboreó una golosina que le recordó el dulce sabor de la infancia. Los artistas, inspirados por la diversidad de colores y texturas, crearon obras efímeras con las sobras de sus banquetes. El anciano sabio,
por su parte, compartió cuentos de antiguos festines que celebraban la conexión entre la naturaleza y la humanidad. Mientras disfrutaban del festín, se dieron cuenta de que no solo estaban nutriendo sus cuerpos, sino también sus almas. La comida, imbuida de magia, parecía tener el poder de sanar heridas emocionales y abrir puertas a nuevas experiencias. Con el estómago lleno y el corazón ligero, el grupo se retiró del festín de las estaciones, agradecido por la abundancia de sabores y sensaciones compartidas. El tren avanzó hacia la séptima estación, que se reveló como un laberinto de espejos relucientes que reflejaban luces parpadeantes y sombras misteriosas. La estación de los espejos presentaba una atmósfera intrigante y desconcertante. En esta estación, deberán enfrentarse al enigma de los espejos, anunció el conductor, cuya expresión denotaba seriedad. Cada reflejo oculta una verdad, y cada sombra, un misterio por descubrir. El grupo se adentró con cautela en el laberinto de espejos que se extendía en todas direcciones. Los reflejos distorsionaban la realidad, creando ilusiones que desafiaban la percepción. En cada esquina, surgían sombras que parecían tener vida propia. La joven pareja se separó momentáneamente, enfrentándose a reflejos que cuestionaban la solidez de su conexión. El niño curioso se encontró con versiones de sí mismo que representaban sus miedos más profundos. Los artistas vieron sus creaciones distorsionadas, desafiadas por sombras que desdibujaban sus obras. El anciano sabio, con su experiencia, entendió que el enigma de los espejos iba más allá de las apariencias. Se enfrentó a su propio reflejo, desentrañando recuerdos y verdades enterradas en el tiempo. A medida que exploraban el laberinto, los viajeros se dieron cuenta de que los espejos no solo mostraban sus reflejos físicos, sino también sus reflejos emocionales y espirituales. El conflicto radicaba en la necesidad de confrontar y aceptar las partes de sí mismos que preferían ignorar. Después de enfrentar desafíos internos y desvelar verdades ocultas, el grupo se reunió en el centro del laberinto. El conductor, con una mirada de aprobación, reveló que el enigma de los espejos no solo era una prueba individual, sino también un recordatorio de la fortaleza que surgía de la autoaceptación. Con lecciones aprendidas y una comprensión más profunda de sí mismos, los viajeros abordaron el tren una vez más. Mientras el tren se alejaba de la estación de los espejos, la sensación de autorreflexión persistía, preparándolos para las estaciones futuras, donde nuevos desafíos y revelaciones aguardaban en la penumbra de la noche invernal. Un vasto salón iluminado por velas titilantes y adornado con cortinas de terciopelo oscuro. El sonido de música melancólica llenaba el aire, invitando a los viajeros a un baile de las sombras. Bienvenidos al baile de las sombras, donde las emociones danzan y las sombras revelan secretos ocultos, anunció el conductor, gesto melancólico en su rostro. Cada viajero fue emparejado con su propia sombra, una silueta oscura que cobraba vida en el resplandor de las velas. El baile comenzó con pasos suaves, pero pronto las sombras y los viajeros se fusionaron en una danza que trascendía la realidad. La joven pareja giró en armonía con sus sombras, recordando momentos compartidos y desafíos superados juntos. El niño curioso se dejó llevar por los movimientos de su sombra, explorando la conexión única que tenían. Los artistas dibujaron en el aire con las sombras, creando formas efímeras que contaban historias sin palabras. El anciano sabio, en un rincón del salón, encontró en su sombra una manifestación de su sabiduría acumulada a lo largo de los años. Juntos, realizaron una danza que contaba la historia de su vida y las lecciones que había aprendido. A medida que el baile progresaba, las emociones fluían libremente. Risas y lágrimas se mezclaban en una expresión sincera de la esencia humana. La música, melódica y conmovedora, parecía extraída de los recuerdos más profundos. Sin embargo, a medida que las sombras danzaban, también revelaban conflictos internos.
La joven pareja enfrentó momentos de tensión que se reflejaban en movimientos discordantes. El niño curioso exploró la dualidad de su naturaleza, confrontando miedos y deseos. Los artistas representaron en su danza las luchas creativas y emocionales que experimentaban. Al final del baile de las sombras, los viajeros se encontraron exhaustos pero enriquecidos. El conductor, con una mirada comprensiva, señaló que el baile no solo revelaba los aspectos oscuros de la existencia, sino también la posibilidad de encontrarlos en medio de las sombras. Con la experiencia del baile grabada en sus corazones, los viajeros regresaron al tren, sintiendo la conexión más profunda con ellos mismos y con los demás. El tren avanzó hacia la 9ª estación, revelando un paisaje cubierto por un denso bosque donde los árboles parecían entrelazar sus ramas en secretos susurrados. Era el bosque de los susurros, un lugar lleno de misterio y magia sutil. Aquí, en el bosque de los susurros, cada susurro es una historia esperando ser escuchada, anunció el conductor, indicando el camino hacia la penumbra de los árboles. Los viajeros se aventuraron entre los árboles, donde los susurros del viento y las hojas creaban una sinfonía de historias. Cada árbol parecía tener una narrativa única tallada en su corteza, y las sombras danzaban en los claros del bosque como personajes de un cuento antiguo. La joven pareja se encontró con un árbol cuyas raíces formaban el símbolo del amor eterno, revelando la historia de amantes separados por el tiempo pero unidos por la esperanza. El niño curioso escuchó el susurro de un árbol que narraba la creación del mundo y los secretos ocultos en la naturaleza. Los artistas se inspiraron en las historias de los árboles para crear obras que contaban la danza eterna entre la luz y la oscuridad. El anciano sabio, con su conexión con el conocimiento ancestral, encontró un árbol antiguo que llevaba grabada la historia de su propia vida y las enseñanzas que había compartido con el mundo. A medida que avanzaban, los susurros se volvían más intensos. Los viajeros descubrieron un claro donde se erguía un árbol de aspecto ancestral, cuyas ramas se entrelazaban con hilos de luz. Este árbol contenía la esencia del bosque y la capacidad de otorgar visiones del pasado y el futuro. El grupo, reunido en el claro, compartió sus experiencias y escuchó las profecías susurradas por el árbol ancestral. El conductor, con solemnidad, les advirtió que el bosque de los susurros no solo contaba historias, sino que también guiaba hacia destinos desconocidos. Con las historias del bosque resonando en sus corazones, los viajeros regresaron al tren, anticipando los desafíos y revelaciones que aún aguardaban en las estaciones venideras. La 10ª estación reveló un paisaje envuelto en una densa niebla plateada que flotaba sobre el suelo como un manto etéreo. Era la estación de la niebla de los desvanecidos, un lugar donde los límites entre la realidad y la ilusión se desdibujaban. En este lugar, la niebla lleva consigo las sombras de los recuerdos olvidados, anunció el conductor con solemnidad. A medida que avanzan, podrían encontrarse con sus propios desvanecidos. Los viajeros se aventuraron con precaución en la niebla, donde las siluetas fantasmales y recuerdos lejanos emergían de entre las sombras. Cada paso parecía transportarlos a momentos que creían haber olvidado. La joven pareja se encontró con sombras de momentos compartidos que se desvanecían en la niebla, enfrentándose a la vulnerabilidad de sus recuerdos. El niño curioso vio sombras de historias no vividas, explorando los caminos que su vida podría haber tomado. Los artistas intentaron capturar las sombras en sus obras, luchando por inmortalizar lo efímero. El anciano sabio, con su mirada sabia, se reencontró con amigos y seres queridos que ya no estaban, enfrentando el dolor de las pérdidas pasadas. Cada encuentro evocaba emociones enterradas profundamente en su ser. Sin embargo, a medida que avanzaban, la niebla se espesaba, y los desvanecidos tomaban formas más definidas. Sombras del pasado parecían cobrar vida, entrelazándose con el presente de maneras inesperadas.
Un conflicto secundario surgió cuando los desvanecidos intentaron llevar a los viajeros de vuelta a momentos dolorosos o decisiones no tomadas. La lucha interna de enfrentarse a esos fantasmas personales añadió una capa de complejidad al viaje, desafiando la estabilidad emocional del grupo. Con cada encuentro, los viajeros debieron confrontar su pasado y reconciliarse con las sombras que los perseguían. El conductor, observando desde las sombras, les recordó que solo enfrentando las sombras del pasado podrían encontrar la claridad en el presente. El tren avanzó hacia la 11ª estación, revelando un paisaje que se extendía a lo largo de un río cristalino, con aguas que reflejaban el resplandor de las estrellas. Era el río de las decisiones entrelazadas, un lugar donde las corrientes del tiempo y las elecciones personales se fusionaban en un fluir constante. En este río, cada decisión crea ondas que se entrelazan con las de otros, anunció el conductor, señalando hacia las aguas relucientes. Sus elecciones se reflejarán en el curso de este río. Cada viajero recibió una pequeña embarcación con la que navegarían por las aguas del río. Los remos, tallados con símbolos misteriosos, parecían llevar consigo la promesa de revelaciones inesperadas. El grupo se embarcó en un viaje que los llevaría a través de las decisiones y sus consecuencias. La joven pareja navegó por aguas donde se entrelazaban sus elecciones, revelando momentos en los que sus caminos se habían cruzado antes incluso de conocerse. El niño curioso exploró corrientes donde las decisiones de otros habían influido en su propia vida, desentrañando conexiones invisibles. Los artistas, con sus remos sumergidos en las aguas creativas, vieron reflejadas las elecciones que habían dado forma a sus obras de arte. El anciano sabio, con sus remos cargados de experiencias, navegó por corrientes que revelaban cómo sus decisiones habían tocado las vidas de aquellos que lo rodeaban. A medida que avanzaban, el grupo se encontró con encrucijadas y rápidos que desafiaban su dirección. Decisiones pasadas se manifestaban como remolinos, recordándoles que cada elección, pequeña o grande, contribuía al flujo constante del río. Sin embargo, un nuevo conflicto se presentó cuando el río los condujo a una bifurcación crítica. Cada viajero debía tomar una decisión que afectaría no solo su destino, sino también el de los demás. La tensión se apoderó del grupo, y las aguas del río reflejaron el dilema que enfrentaban. Con corazones latiendo fuertemente, los viajeros tomaron sus decisiones, conscientes de que cada elección creaba una cadena de eventos que se desplegarían en las estaciones finales de su viaje mágico. El tren se aproximó a la 12ª estación, revelando una torre majestuosa que se alzaba hacia el cielo estrellado. La Torre de los Sueños Olvidados se erguía como un faro en la penumbra invernal, con historias no contadas esperando ser desenterradas. Aquí, en la Torre de los Sueños Olvidados, encontrarán los fragmentos de sus sueños más antiguos, aquellos que se han perdido en el rincón más profundo de la memoria, anunció el conductor, invitándolos a explorar las habitaciones de la torre. Cada habitación estaba llena de objetos oníricos, desde antiguos diarios hasta juguetes olvidados. El grupo se dispersó, siguiendo los susurros de los sueños perdidos que resonaban en las paredes de la torre. La joven pareja encontró una habitación donde los recuerdos de sus primeros encuentros se tejían en una danza de luces y sombras. El niño curioso desenterró juguetes que alguna vez fueron sus compañeros más fieles, reconectándose con la inocencia perdida. Los artistas exploraron salas llenas de lienzos inacabados, recordando proyectos que habían quedado en el tintero. El anciano sabio, con pasos medidos, ascendió hacia lo más alto de la torre, donde descubrió una sala llena de sueños que habían alimentado su juventud. Cada rincón resonaba con las risas y los anhelos de su pasado. No obstante, un nuevo conflicto surgía mientras exploraban la torre. Los sueños olvidados parecían tomar vida propia, manifestando deseos y aspiraciones que habían quedado en el olvido. Algunos de estos sueños pedían ser rescatados y llevados de vuelta a la realidad,
mientras que otros se retorcían en la oscuridad, recordándoles las oportunidades perdidas. En el punto culminante de la exploración, el grupo se reunió en la cima de la torre, donde los sueños olvidados se entrelazaban en una danza de posibilidades. El conductor, con una mirada comprensiva, les recordó que aunque algunos sueños pudieran parecer perdidos para siempre, otros aún aguardaban pacientemente una segunda oportunidad. Con corazones llenos de nostalgia y reflexión, los viajeros descendieron de la torre de los sueños olvidados, llevando consigo la comprensión de que el pasado y el presente están entrelazados de maneras misteriosas. Mientras el tren avanzaba hacia la estación final, los sueños resucitados iluminaban el horizonte, anunciando un desenlace que prometía ser tan extraordinario como las estaciones que lo precedieron. El tren se deslizó suavemente hacia la estación final, donde el paisaje se transformó en un resplandor dorado que se extendía hasta el horizonte. Era el umbral de la eternidad, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, y las posibilidades se entretejían en una red cósmica. Bienvenidos al umbral de la eternidad, donde los hilos del destino se entrelazan y los viajes encuentran su propósito, anunció el conductor, cuya mirada reflejaba la solemnidad del momento. Los viajeros descendieron del tren, encontrándose en un lugar que parecía estar en la frontera entre el sueño y la realidad. Una figura etérea, envuelta en luz dorada, se les acercó. Han recorrido un camino mágico a través de las estaciones de la vida, enfrentando desafíos y descubriendo la magia que se esconde en cada momento, dijo la figura, su voz resonando como un eco de la eternidad. En este umbral, enfrentarán la última elección, aquella que sellará su viaje. El grupo, ahora unido por lazos invisibles creados a lo largo de su travesía, se encontró frente a una puerta dorada. Cada viajero llevaba consigo las lecciones aprendidas, los recuerdos compartidos y los sueños resucitados. La joven pareja, con manos entrelazadas, abrió la puerta que les aguardaba un futuro juntos. El niño curioso, con ojos brillantes de curiosidad, entró en un pasillo lleno de libros que representaban las infinitas posibilidades de conocimiento. Los artistas, con pinceles en mano, se adentraron en un lienzo en blanco, preparados para crear nuevos mundos. El anciano sabio, con su mirada sabia, atravesó la puerta que llevaba a un jardín donde sus enseñanzas se propagarían como semillas de sabiduría. La figura etérea sonrió y miró al grupo con gratitud. Han alcanzado el umbral de la eternidad, declaró. Que sus elecciones, experiencias y conexiones perduren en el tejido del tiempo. Con paso firme, los viajeros cruzaron el umbral de la eternidad, adentrándose en el resplandor dorado que les aguardaba. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, el tren comenzó a desvanecerse en la distancia, llevándose consigo las historias compartidas y dejando atrás la promesa de nuevos viajes para aquellos que se atrevieran a embarcarse en la magia de la vida.